Entonces, estamos aquí, ¿no? Ya tenemos la información viajó al tracto de Lissauer y también va a haber unas neuronas de asociación en la lámina 2 de Rexed que van a ser de tipo excitatorio, ¿sale? Y esta información también es de tipo excitatorio, tiene mucho que ver con la teoría de Merz-Igual o la teoría de la compuerta, ¿no? La teoría del cierre de la compuerta como tal. Entonces, cuando llega a la sustancia gelatinosa de Rolando, hay unas neuronas de asociación y aquí precisamente esa misma información va a viajar a la lámina 9 del asta anterior de la médula espinal, que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, y entonces la lámina 9 ya no es sensitiva, la lámina 9 es motora. ¿Y qué tenemos aquí en la lámina 9? Tenemos las neuronas motoras, ¿no? Las alfa motoneuronas que van a mandar una información de regreso motora precisamente, y por eso este tracto es un tracto mixto, porque hay información que va subiendo y hay información que inmediatamente, asociadamente, va a ir recibiendo de tipo motor. Entonces, esta vía es una vía mixta, sensitiva y motora, ¿sale? Nuestra primera cadena ganglionar. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? En la lámina 2 de Rexed, bueno, tenemos ya nuestra primera sinapsis. Aquí llegó, envía la información, en la lámina 2 deposita la información y de la lámina 2 hay unas neuronas de asociación hacia la lámina 9 donde están las alfa motoneuronas que van a trabajar en la parte muscular, exactamente en las fibras extrafusales del músculo. ¿Y qué va a pasar ahí? Fíjense bien esta situación. Imaginémonos que esta es una plancha y está bien caliente. Entonces inmediatamente yo pongo el dedo o pongo la mano. ¿Y qué pasa normalmente? Y eso a todos nos ha pasado alguna vez. ¡Ay! Hacemos este movimiento de arco reflejo flexor, ¿no? Se debe a esto. Antes de que tú sientas el dolor, el cuerpo te retira la mano del peligro. Y pasa exactamente lo mismo si pisas algo, ¿no? Te vas a enterrar un clavo. Y antes de que sientas tú el dolor, primero retiras. Y ya luego empiezas a sentir bien sabroso el asunto, ¿no? Se debe a esto, a esta parte de la información de asociación en la lámina 9 que va a mandar la información a las fibras extrafusales del músculo. Y entonces viene el reflejo de patrón flexor. Y entonces esta información empieza a decusarse y por eso a esta vía se le llamaba vía espinotalámica lateral. ¿Ya se acordaron de la vía espinotalámica? ¿No? Bueno, esta es la vía más primitiva que tenemos, la vía del dolor y la termoalgesia. Por aquí va a viajar tanto información de dolor como información de temperatura. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí viene y exactamente, aquí empieza a decusarse, vienen estas fibras decusándose y van a ascender por la parte lateral de la médula espinal hacia la corteza cerebral como tal. Pero como también vienen decusándose, también en la lámina 9, pero del lado contrario, también hay neuronas asociativas y ahí se da otro reflejo que es el reflejo de patrón extensor. ¿Por qué? Porque supongamos que si nosotros vamos caminando y pisáramos un vidrio, a la hora de pisar el vidrio nosotros levantaríamos el pie, pero si no tuviéramos ese patrón nos caeríamos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo retiro algo? Esta pierna tiene que tener un estímulo de fuerza, ¿no? Para sostenerme, y eso se llama reflejo de patrón extensor. Pasaba cuando lo necesitábamos en algún tiempo en la primitividad, éramos cuadrúpedos, nos pasaba algo y teníamos que retirar, y entonces nuestras otras extremidades tenían que soportar todo el cuerpo, entonces tendrían que ponerse un poquito erguidos. Ahorita con nuestra bipedestación pasa, ¿no? O sea, tú te pegas aquí, ¡ay! Le haces así, ¿no? ¡Ay! Y ahí vas brincando, ¿no? Para que tú puedas lograr eso, pues se necesita esta asociación. Y esto es muy importante en la clínica. ¿Por qué? Porque cuando hay personas con problemas aquí en esta zona de la médula espinal, pues no van a tener ese patrón flexor, ¿sale?
o ese patrón extensor. Entonces, bueno, aquí esta información de dolor va subiendo, va subiendo, va subiendo. Se dice que va subiendo por estas fibras, que son fibras A delta. Estas son las que me están llevando la información, porque son fibras poco mielinizadas, no tan rápidas como las A beta, pero están un poquito mielinizadas. Y ahí va viajando la información. La información va subiendo, va a llegar a la médula oblonga o bulbo raquídeo, va a llegar al mesencéfalo y va a llegar a una parte importante que tiene que ver mucho con esta situación, que es a los núcleos del tálamo. Entonces, el tálamo no es otra cosa más que algo así, como un balón o un frijolito, ¿sale? Y es un conjunto de núcleos que están más o menos así. Entonces, esto sería anterior, no, esto sería posterior, anterior, ventral y dorsal. Más o menos sería así la situación, ¿sale? La información va a llegar, ya aquí tenemos nuestra primer sinapsis, aquí viene nuestra segunda neurona de asociación mandando esta información, va a pasar por todos los tegmentos de la médula oblongada, del mesencéfalo, y va a llegar aquí, ¿sale? Al tálamo. Específicamente en esta parte del tálamo, que es el núcleo posterolateral del tálamo, pero se va a decusar así, va a tener una subdivisión. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una representación únicamente del cuello para abajo. La cara tiene representación en otra parte. Entonces, esta información está llegando a este núcleo como tal, al núcleo posterolateral ventral del tálamo, ¿sí? O postero anterior del tálamo. Y entonces, aquí tenemos nuestra neurona que va a mandar la información hasta la corteza, hasta el segmento más superior del cerebro. Hay unas áreas que son las áreas principales, que es las áreas 1, 3 y 2 de Brodmann. Estas áreas son las áreas sensitivas primordiales del cerebro. Ahí va a llegar todo. No interesa mucho saber en qué área está, si en el, ¿cómo se llama? En la cisura de Rolando y en qué parte o algo. Solamente necesitamos saber que cuando esta información llega aquí, ya el dolor ya se hizo consciente, ya lo vas a sentir, ¿no? Como tal. Ahora, esta área también tiene un área de asociación, que son las áreas secundarias sensitivas, ¿no? Que es la área, no me acuerdo si es 6 y 7 de las láminas del área de Brodmann, pero también hay un área de asociación que sirve para que nosotros recordemos más adelante lo que nos pasó. Si tuvimos un dolor de muelas y volvemos a tener otro dolor de muelas, el cerebro recuerda muy bien cómo se siente un dolor de muelas, ¿no? Precisamente por esta situación. Pero ya la información llegó al área 1, 2, 3 de las áreas de Brodmann, que es el área sensitiva primordial, y es cuando ya el dolor se te hace consciente a ti, y es cuando ya empiezas a sentir tú esa molestia. ¿Por dónde viajó esta información? Viajó por las fibras A delta, pero también se sabe que hay otra vía del dolor. Entonces, ¿no? Vuelvo a hacer perdónenme mis dibujitos, aquí viene, aquí está y aquí, ¿no? Pues ya vino aquí toda esta información, ya decursó, ya se fue hacia arriba y ya llegó al área 1, 3 y 2 de Brodmann, ¿no? Principales áreas sensitivas como tal. Pero exactamente ya en el segmento superior, estas fibras que vienen subiendo mandan una direccional hacia central, hacia el sistema reticular, y va a subir. Y entonces recordemos nosotros que aquí teníamos nuestro tálamo como tal, aquí estamos trabajando nosotros, ¿sí? Y que está aquí, que algunos le dicen vía espino reticular, va a pasar igual por todo el segmento y va a llegar
a esta parte del, ¿cómo se llama? Del tálamo también, pero ahora va a llegar a esta subdivisión y de aquí sí va a mandar hacia la cara, ¿sale? Al núcleo ventral del tálamo, al núcleo ventral anterior del tálamo y va a llegar a la cara, pero va a llegar a toda la corteza cerebral, no nada más a estas áreas, y es cuando el dolor te despierta por las noches. Es cuando, por ejemplo, la maestra Neca que peleaba, le metieron 3, 4, 5 patadas aquí, y de repente pues sentía el dolor aquí nada más, pero pues la señorita se va a dormir, pasan ciertas horas, y de repente en la madrugada se levanta con un dolor exquisito que no la deja ni dormir, ¿no? Y con un malestar general. Es por esta vía, por esta situación, por esta vía que se llama vía espino-reticular que también hay. Y este dolor ya no va a viajar por aquí, va a viajar por estas fibras tipo C, que son fibras amilínicas de conducción mucho más lenta, por eso ese dolor se va a reflejar un cierto tiempo después. Y así es como nosotros vamos a hacer que el dolor, o nuestro cuerpo hace que el dolor sea consciente, de esas dos maneras. Tiene mucho que ver ya ahora sí con el TENS, porque a veces estas pláticas son medio aburridonas, ¿no? Pero es muy importante conocer esto, porque vas a controlar el dolor, ¿no? O sea, tu punto primario va a ser que una persona va a llegar contigo con dolor, y tienes que saber más o menos, no hacerte un profesional de todo este rollo, pero por lo menos saber, ¿no? Que te diga, es que hace 5 horas me caí, pero ahora siento que me duele todo. Entonces tú dices, bueno, pues porque ya tengo ahí 2 receptores mandando información, uno que es A delta y el otro que es tipo C, ¿no? Entonces tienes una doble chamba, tienes que inhibir esos receptores. Y ahí es en donde entra nuestro TENS. ¿El TENS qué significa? Bueno, eso ya lo saben, a ver, ¿qué significa el TENS? Transmisión. A ver, por allá que de las licenciadas, paren la cabecita. ¿Qué significa TENS? TENS. ¿Por ahí qué significa el TENS? No significa el té, tomar el té, ¿eh? No. O no significa que es agua de TENS. No. Electroestimulación transcutánea superficial, ¿no? ¿Es qué? Electroestimulación transcutánea superficial. Eso es lo que significa el TENS, es un acrónimo. ¿Sí? Y bueno, después de ver todo el rollo de cómo se hace consciente la información, es decir, recuerden ustedes, hay un tejido diana, entonces hay unas fibras receptoras, ¿no?, llamados nociceptores, que se denominan terminaciones nerviosas libres. Dentro de estas terminaciones nerviosas libres son las fibras A delta, las primeras que se van a despolarizar para mandar esa información, gracias a unas sustancias llamadas sustancia P y glutamato, que eso no lo estamos viendo ahorita, ¿no?, como tal. Pero bueno, la información viaja, llega al tracto de Lissauer, el tracto de Lissauer hace una asociación, un segmento arriba, un segmento abajo, y es cuando el dolor o la información del dolor se va a volver difusa, es decir, que va a ir, no solamente te va a doler donde te pegaste, sino te va a doler un segmento abajo y un segmento arriba, o tal vez 2 o 3, dependiendo la gravedad del daño, ¿no? Entonces de ahí es la primera sinapsis. Pasa esa información a través de las neuronas de segundo orden en la lámina 2 de Rexel, que es la sustancia gelatinosa de Rolando, y que van a mandar información asociada a la lámina 9, que ya propiamente es motora, donde se encuentran las alfa-motoneuronas, que van a mandar la información a las fibras extrafusales del músculo para que tú hagas un patrón flexor y inmediatamente retires. Pero como se va decusando a la misma vez esa información, también la lámina 9 del lado contrario empieza a recibir esa información para que hagas un patrón extensor ahora del lado contrario y puedas tú hacer un retiro y no perder la verticalidad en caso de ser las extremidades
superiores. En caso de ser la extremidad inferior también se da, pero no la percibimos en menor medida porque ya no andamos en cuatro patas, ¿no? Ya estamos bípedos. Pero generalmente cuando es eso, ¡ay, hijo de la fregada! Esta también tiene así como que se tensa. Ese es el patrón extensor. De ahí sube la información hacia arriba, hacia los tractos superiores, deja la médula espinal, pasa la médula oblonga, pasa el mesencéfalo, pasa, llega al tálamo, en uno de los núcleos importantes, y de ahí está mi tercera información o mi segunda sinapsis, en donde la información va a llegar al área sensitiva primaria 1, 3 y 2 de Brodmann, y ahí es cuando ya te fregas, ya tienes el pinche dolor. Así de fácil está el pedo. Sí, se escucha. ¿Eh? Sí, se escucha padre. Así, ¿no? Pero también hay una vía que asciende, ¿no?, por el sistema reticular ascendente, en donde también va a llegar al otro núcleo para la información de la cara. Pero ¿qué tiene esa situación? Que esa no solamente manda neuronas al área 1 y 2 y 3 de Brodmann, sino manda neuronas a toda la corteza cerebral, a las áreas visuales, a las áreas motoras, a las áreas sensitivas, y entonces es cuando el dolor ya se te vuelve una molestia general, un malestar general, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicas y chicos?